Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, con gozo iniciamos el estudio de la Santa Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos en Radio Amanecer en Estudio y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta hora para compartir el mensaje de la guía de estudio. Hoy vamos a iniciar la lección número 8 de nuestra guía, Sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría para vivir con rectitud. El texto a memorizar está contenido en Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Pastor Roberto Matos, bienvenido a esta importantísima lección. Gracias por acompañarnos a lo largo de este trimestre y hasta aquí todo ha sido de bendición para gloria del Señor. Así que le damos la bienvenida en esta hora. Gracias, Pastor Rondón. Un saludo para usted, saludo a los hermanos y amigos que una vez más se ponen en sintonía con esta programación de Radio Amanecer en Estudio, esperando que el estudio para esta ocasión sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén, amén. Queremos que al iniciar el estudio nos pongamos primeramente en las manos del Todopoderoso. Así que, Pastor Matos, diríjanos en oración. Padre bueno, gracias por la oportunidad que nos brindas de una vez más estudiar tu palabra. Que al hacerlo, tu Santo Espíritu que la inspiró se mueva libremente y nos guíe en el estudio de la misma, de tal manera que los corazones que nos escuchan sean bendecidos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante lección esta, sabiduría para vivir con rectitud. ¿Sabe, Pastor Matos, que la Biblia nos fue dada no solo para mostrarnos el camino al cielo, sino también como una guía práctica para enseñarnos a vivir diariamente, a enfrentar las situaciones, a crecer en la gracia, a fortalecer la fe? Y por eso este tema que aborda la lección número 8 para esta próxima semana es tan importante, sabiduría para vivir con rectitud. Y cuando nosotros pensamos en lo que es sabiduría para vivir con rectitud, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la sabiduría? ¿Cómo podemos obtener esa sabiduría, Pastor? Muy bien, Pastor. Queremos iniciar diciendo que la Biblia hace un buen énfasis en el tema de la sabiduría. Uh-huh. De hecho, hay un libro que está dedicado a la sabiduría. Bueno, diríamos dos, porque también Eclesiastés, sí. Aunque directamente usted tal vez no lo pueda ver, pero es un libro también dedicado a la sabiduría. Por Profunda. Eso el proverbista habla tanto de la importancia de la sabiduría. Y si es importante o imprescindible para vivir una vida recta delante de Dios y delante de los hombres, yo pienso que cada persona que nos escucha y que estudia cada día la lección de escuela sabática junto a nosotros debe dedicar tiempo al estudio de estos libros para vivir con rectitud, para ser sabio en las decisiones que debemos tomar cada día. Es por eso que toda persona necesita estudiar el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiastés y comprender el mensaje. Si queremos tener éxito en la vida, en todo cuanto emprendamos, ya sea en lo financiero, ya sea en lo sentimental, emocional, en lo familiar, ya sea en lo espiritual, en cualquier aspecto de la vida, nosotros tenemos que dedicar tiempo al estudio de este tema tan importante, porque nos harán entender que podemos a través de la sabiduría vivir rectamente y sabiamente delante de nuestro Dios. Amén. Por eso el Proverbios 1, verso 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén.
No nos está diciendo el texto que la sabiduría es el temor a Jehová, es el principio de la sabiduría. Exacto. Sí, usted necesita, yo necesito tener a Dios, temer a Dios, guardar sus mandamientos, obedecerlo. Porque cuando tenemos a Dios como lo principal en nuestra vida, entonces nuestras demás decisiones son tomadas de manera sabia y de manera recta. Es por eso que hoy nosotros podemos decir, el apóstol Santiago nos invita en el capítulo 1, versículo 5, que si alguno, Pastor Rondón, está falto de sabiduría, debe pedírsela a Dios, el cual da a cada uno abundantemente y sin medida. Amén, amén. Por eso vamos a buscar alguna definición, entonces, más allá de lo que el texto nos está diciendo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Definamos un poquito lo que es la sabiduría. Diríamos entonces que es la capacidad que tiene cada persona, esa capacidad que viene de Dios para poder comprender los hechos ya existentes. Yo fui creado por Dios. Amén. Ese es el primer hecho que yo tengo que entender. Y eso se da por sentado en la palabra de Dios, en la Biblia, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si la sabiduría es poder tener la capacidad de entender y comprender los hechos existentes, y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, yo debo entender que yo no vengo de un proceso evolutivo de un animal de antepasado mío, sino que yo vengo de la mano de un Dios que me creó y me hizo a su imagen y semejanza. Si yo comprendo eso en mi vida, entonces podré tener claro que el temor a Jehová, el principio de la sabiduría, comienza reconociéndolo a Él como Creador y Señor de todo cuanto existe. Amén, amén. Y como usted mencionaba, Pastor Matos, no solo Proverbios, sino también Salomón, ambos escritos por el gran sabio, proveen una serie de normas, de pautas, y nos indican que el camino de la sabiduría encuentra a su paso el cumplimiento de la ley, no un cumplimiento legalista. La diferencia entre quien lo cumple como una norma de vida para ser guiado por Dios, para andar en los pasos del Señor, porque la ley fue dada no para salvar, sino para mostrar cómo viven las personas que han sido salvas. Amén. Por eso el Señor le entrega la ley al pueblo en la antigüedad después de haberlo liberado gratuitamente por su gracia. Pero la diferencia entre el que lo guarda como una norma, que la valora como la ley de la libertad que le permite no caer en la esclavitud del pecado, y el que la guarda pensando que eso le añade méritos para su salvación, eso es lo que hace la diferencia entre el obediente y el legalista, que la línea puede resultar muy fina, pero la diferencia básica es esa. El legalista piensa que con lo que hace eso lo acerca más al cielo, eso le añade a su salvación, y la salvación es completamente por la gracia. De esta forma vemos que la palabra de Dios brinda instrucciones para llevar una vida justa, para cumplir con los preceptos del Señor, para tener una relación de intimidad con Dios, una vida llena de bendiciones, pero en medio de las tentaciones que enfrenta el que decide vivir una vida justa, pues allí se necesitan esos preceptos. Y en ese sentido, no solo Proverbios y Eclesiastés de Salomón, sino todos los libros que caen en la categoría de libros sapiensales, incluyendo el libro de Job, el libro de Salmos, en fin, nos dan pautas interesantes. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en alguno de los salmos, Pastor Matos? Bueno, podemos mirar aquí en algunos salmos, el Salmo 119, versos 1 al 16, nos presenta y nos dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces yo no sería avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amén. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que el salmista aquí está diciendo que en la ley de Jehová, que en guardar sus estatutos, que en guardar sus mandamientos, es que el hombre realmente anda en sabiduría y anda rectamente delante de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, por eso el predicador en el libro de Eclesiastés termina diciendo, después de decir que todo es vanidad y todas las cosas, él dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y esto es importante, Pastor Rondón. ¿Por qué? Porque allí está realmente la sabiduría. Amén. Yo necesito cada día tener sabiduría para comprenderme a mí mismo. Necesito sabiduría para comprender mi familia, para comprender un fenómeno de la creación, de la naturaleza. Necesito sabiduría para manejarme en mis relaciones, en mi vida espiritual. Necesito sabiduría para cada cosa de mi experiencia cristiana. Y si yo ando en esos mandamientos, si yo medito en la ley de Dios, yo voy a andar realmente en cada una de estas partes. ¿Por qué? Porque estaré caminando rectamente en lo que Él espera y pide de mí. Amén, amén. Así es, Pastor Matos. Escuchaba cuando usted leía, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, al iniciar allí la mención y la lectura de este Salmo 19 en esa porción. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Qué tan bienaventurados son los que guardan sus mandamientos? Bueno, yo diría, si esa pregunta se la hago a una persona que lleva 10 o 15 años tras las rejas por haber transgredido los mandamientos de Dios, porque dentro de la ley de Dios, los mandamientos que están en la segunda tabla, los últimos 6 mandamientos tienen consecuencias civiles y penales cuando la persona transgrede estos mandamientos. Así que, qué bienaventurado es la persona que guarda sus mandamientos, quien los ha violado y está actualmente sufriendo las consecuencias, puede entender lo que significa bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Muchas personas que viven impíamente, cuando ven a la persona que vive siguiendo los caminos del Señor, obedeciendo sus mandamientos, aquí afuera en el mundo, muchas veces los cataloga de personas ignorantes, de personas tontas, pero cuando vemos a dónde termina el camino de uno y otro, preguntamos, ¿quién es realmente el tonto? ¿Quién es realmente el ignorante? Por eso cuando comprendemos estas verdades y las aceptamos, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quisieran dar marcha atrás al tiempo, al calendario, al reloj? Pero ya es inevitable la consecuencia que están cosechando producto de sus acciones, de no guardar sus mandamientos. ¿Cuántos dolores de cabeza? ¿Cuántos momentos difíciles? ¿Cuántos traumas? ¿Cuántos hogares rotos? ¿Cuántas situaciones sin sabores? ¿Cuántos incluso muertos pudieron haberse evitado si se hubieran guardado los mandamientos de Jehová, que definitivamente quien los pone por obra añade días a su vida? Y en el Salmo 90 hace un recuento así de la razón por la que debemos depositar toda nuestra confianza en Dios y andar con sabiduría delante de Él. Y llega un momento donde el salmista, que en este caso es Moisés, pues también le pide a Dios sabiduría. Pero él inicia diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Señor, tú habitas la eternidad, tú lo abarcas todo. Tú lo abarcas todo y llamas al ser humano para que se convierta, diciéndole, convertíos hijos de los hombres. Tú le explicas los límites de su tiempo.
como más adelante dirá el apóstol Pablo allí en Hechos 17, que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, el ser humano tiene límites en todo el sentido de la palabra, y por eso Dios le dice: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos, dice él, son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y luego de describir la eternidad de Dios y lo que son los límites del ser humano, entonces él le dice en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¡Qué clamor, qué oración! Que siempre tendrá respuesta de parte del adorador sincero. Hoy también nosotros podemos pedirle al Señor que nos enseñe a contar nuestros días, de forma tal que traigamos al corazón sabiduría, que no permitamos que los días se vayan así como una sombra que pasa, como describe aquí Moisés en el Salmo 90, que no esperemos estar en el ocaso para luego lamentarnos y pensar que si tuviéramos la oportunidad de regresar atrás en el tiempo, porque el hoy es el único día que tenemos seguro, es el que podemos valorar y es en el que podemos andar con sabiduría para mañana cosechar el fruto de esas decisiones. El hombre es pasajero. Dios es eterno. Amén. Se ve de manera clara en este Salmo 90 que usted acaba de leer. Y eso es importante que cada uno de nosotros pueda entenderlo. Usted tal vez pueda pensar, podamos imaginarnos nosotros de qué sentido tiene la vida, como lo presenta el predicador en el libro de Eclesiastés, si al final todos vamos a morir. ¿De qué vale? Todo es vanidad, todo es como espuma, todo es como humo, todo se va. Si al final todos tenemos un mismo final, que al final todos vamos a morir, ¿qué sentido tiene el esforzarnos por comprar una casa, por tener un buen auto, por hacer una buena carrera, tener una buena familia? Esto el predicador lo está presentando en el libro de Eclesiastés, y podemos ver aquí como Moisés en el Salmo 90 también está contrastando lo pasajero de la vida humana con la eternidad de Dios. Por eso el Salmo termina diciendo que Dios es eterno. Y al final de la jornada, usted mencionaba hace un momentito, pastor, ¿qué pasaría si al final todos morimos? Pero hay un final diferente para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Exacto. Que temen a Dios y le obedecen guardando su santa y bendita ley. Y es allí donde el Salmo nos dice que debemos contar nuestros días. Que Dios traiga sabiduría de tal manera que podamos contar nuestros días y traer a nuestra vida sabiduría, adquirir sabiduría para realmente nosotros andar y vivir esa eternidad que Dios nos está preparando para cada uno de nosotros. Amén. Al final, todo lo que hay en este mundo va a pasar, aún aquellos que han vivido para sus deleites, sus propios deseos y gustos, pero aquellos que hemos guardado su mandamiento, que hemos obedecido a Dios y le hemos amado con todo nuestro corazón, hay un futuro maravilloso, diferente, hay un futuro eterno. Es por eso que el texto de Juan 3:16, que está también dentro del marco de la lección de esta semana, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay una eternidad. Dios quiere compartir su eternidad con nosotros si le obedecemos, si guardamos sus mandamientos, si somos realmente sabios al tomar decisiones correctas en nuestro diario vivir, cumpliendo lo que Él nos pide. Y eso podemos hacerlo gracias a la provisión misma que Él ha hecho a través de su dádiva, que es en su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Siempre que la Biblia nos llama a ser sabios, conecta ese tema de la sabiduría con el tiempo, porque si hay algo que nosotros debemos valorar y usar como un don maravilloso, es el tiempo. Ya lo hace también el apóstol Pablo allí en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, cuando él dice: andad como sabios, no como necios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Se nos llama a un uso correcto del tiempo
como una evidencia de actuar con sabiduría. Y me llama poderosamente la atención una cita, Pastor Matos y amigos oyentes, que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 40. Dice allí: aquellos que estudian la Biblia, buscan el consejo de Dios y dependen de Cristo, serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Gloria a Dios. Repito, está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 40. Aquellos que estudian la Biblia, buscan el consejo de Dios y dependen de Cristo, serán habilitados para actuar sabiamente en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Tengamos la Biblia como esa guía práctica para cada día. Tengamos la palabra de Dios como a donde podemos recurrir para comprender el paso que debemos dar, la decisión que debemos tomar y las elecciones que debemos hacer. No olvidemos la invitación que hace el Señor a través del sabio en Proverbios 2, del 1 al 6, donde nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria a Dios. Así es. Por eso el Salmo 95, 7 al 11 nos dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masat en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Esta lectura comienza mostrándonos a Dios como el Dios nuestro y nosotros como el pueblo de su prado y como ovejas de su mano. Esa manera como Dios se presenta y quiere que usted y yo nos concibamos como ovejas que Él cuida, como el buen pastor que Él pastorea la vida de cada uno de nosotros, es adquirir sabiduría para dejarnos guiar por ese Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hoy, si oímos su voz, seamos atentos a esa voz que nos está llamando, que nos está invitando a andar en sabiduría, a andar en temor y reverencia delante de Él, a acatar sus mensajes, sus enseñanzas, sus principios que nos han de guiar, que han de hacer de nosotros hombres y mujeres que realmente podamos dar ejemplo del Dios al cual servimos, al Dios al que tememos y obedecemos por amor, conforme a lo que Él ha prometido que hará de cada uno de nosotros. Esas enseñanzas, esos principios dados en la palabra son lo que cada persona hoy debe obedecer, debe prestar oído y debe poner en práctica en su vida y compartir con otros a través de su ejemplo de vida. El mensaje de la sabiduría es un mensaje dado para reyes y príncipes. Hoy podemos decir para diputados, para senadores, para gobernantes que hoy rigen las naciones del mundo y para cada persona en particular en el ambiente en el que se desenvuelve. Amén, amén. De esa forma, creo, Pastor Matos, que podemos recomendar a cada uno de nuestros oyentes que sabiduría para vivir con rectitud se encuentra en la obediencia a la palabra, en escudriñarla como a tesoro escondido y en permitir ser guiados por el Espíritu Santo, quien promete guiarnos a toda verdad. Por eso, en esta introducción de la lección número 8, invitamos a todos a obtener esa sabiduría para poder vivir con rectitud delante del Señor. Recordando el texto a memorizar contenido en Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Con esa oración latente en nuestras mentes, invitemos al Señor para que siga guiando nuestras vidas, Pastor Matos. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra en este momento. Sí. Ayúdanos a adquirir sabiduría
y que podamos realmente tener una vida con eternidad contigo cuando tú vengas y nos lleves a la patria celestial. Amén. Danos tu bendición en esta hora y permítenos cada día tomar sabias decisiones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.